auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de construcción e infraestructura. Carlos, bienvenido. Gracias, Jorge. Amigos, esta semana tenemos la presencia del ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CCL Ingenieros. Habíamos hablado que el tema de la reconstrucción, Carlos, no era un tema donde se tenía que debatir entre políticos, ¿no? Es un tema que se tiene que debatir entre los ingenieros, los técnicos, ¿no? Ya vemos lo que pasó con Chinchero, ¿no? Mucha política, poco debate de ingenieros, pero justamente para eso hemos invitado a Raúl Delgado Sayán, ¿no? Muy importantes sus opiniones porque con ello vamos a poder ver los temas de supervisión. Muchas veces se construye y hay temas de fallas en la construcción y este tema de la infraestructura nos lleva a toda la parte técnica. Tú desde el principio has especificado, el tema técnico es vital en el desarrollo de infraestructura. Así es. Así que en la misma línea que sigue nuestro programa, el programa Perú Construye, seguimos invitando a las personas técnicas, a los ingenieros, para seguir hablando sobre y aportar a esta reconstrucción. Tras la pausa venimos con la entrevista. El Grupo Digama organiza ExpoArcon 2017, el encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de infraestructura, desarrollo inmobiliario, arquitectura e ingeniería, presidido por el ingeniero Ismael Benavides, feria donde las empresas proveedoras de bienes y servicios lograrán concretar relaciones comerciales con sus compradores en construcción y así formar parte de la reactivación en ese sector que se dará desde este año. En esta nueva edición nos renovamos para convertirnos en la feria de la construcción más importante en el Perú, porque contaremos con una gran zona de exhibición de bienes y servicios, el Club del Constructor, dirigidos a técnicos y maestros de obras, y la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, espacio que reunirá a ejecutivos de constructoras y estudios de arquitectura y compañías proveedoras para intercambiar información que permita un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de infraestructura en el Perú. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, ExpoArcon 2017, del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el presidente de CCL Ingenieros, el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Raúl, bienvenido nuevamente a Perú Construye. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Encantado de estar con ustedes. Bueno, acá estamos siempre impulsando la conversación con los especialistas y tratando que los políticos no hablen de la reconstrucción ni de las obras importantes, porque cuando los políticos entran a hablar de lo que tienen que hablar los ingenieros, de lo que tienen que hablar los arquitectos, entonces terminamos mal, ¿no? Así que quería preguntarte... Por lo menos zapatero a sus zapatos, ¿no? Así es, así es. Quería preguntarte justamente dentro de esta reconstrucción, Raúl, y bueno, ya está Pablo de la Flor, que es una persona muy reconocida. ¿Cuáles son las prioridades que se debe tener dentro de esta reconstrucción, piensas tú? Bueno, en eso están, en este momento, haciendo la planificación y recogiendo los inventarios. Hemos escuchado muchas estimaciones de varios organismos sobre el nivel de daños y todo lo demás, y es muy fuerte, ¿no? Prácticamente tenemos casi 200.000 damnificados y prácticamente 1 millón de afectados, ¿no? Y es un fenómeno que prácticamente se ha repartido en toda la costa y ha creado problemas en viviendas. Más o menos tenemos alrededor de 30 y casi 40.000 colapsadas y afectadas 221.000, pero también cerca de 8.700 kilómetros de carreteras, casi 900 puentes, colegios alrededor de 2.100, ¿no? Y hectáreas de cultivo casi 80.000. Una devastación. Entonces muy fuerte. es una devastación bastante fuerte que va a tener un efecto en todos los indicadores del PBI durante este año y probablemente los otros años que demore. Entonces es una tarea que tenemos que hacerla bastante rápida. O sea, sabemos qué cosa es lo que hay que hacer. Lo importante ahora es el cómo hacerlo, y cómo hacerlo bien y rápido. Se ha dicho reconstrucción con cambios. Quiere decir, no queremos reconstruir como a veces se ha hecho antes y después nos vuelve a pasar. O sea, la primera definición es cómo lo hacemos para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces,
aquí, Ya Pablo, perdón que te interrumpa, ya Pablo de la Flor comenzó a decir cosas que me parecen muy bien, ¿no? No se va a reconstruir donde sigan en la ribera del río, no se va a volver a construir ni siquiera un colegio, ya, ¿no? Y creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque al final, Claro. ¿en qué quedamos, no? claro. Pero hay que revisar una serie de cosas, ¿no? Sobre todo en lo que es infraestructura. Por decirte, se han caído o han colapsado o están mal 900 puentes, por citar un número redondo, ¿no? Pero si tú te das cuenta, ¿por qué se han caído los puentes? O sea, no es que haya fallado la estructura de arriba del puente, lo que pasa es que han fallado los soportes, ¿no es cierto? Falla el soporte y obviamente colapsa el puente. Todos esos puentes han sido construidos formalmente, respetando los reglamentos de construcción y todo lo demás, y de cálculo y todo eso, y sin embargo se han caído. ¿Y por qué se han caído? Y eso es lo que tenemos que pensar ahora. Se han caído porque lo que se ha construido no ha sido suficiente, a pesar de que ha sido formal y todo lo demás, no ha sido suficiente. ¿Y por qué no ha sido suficiente? ¿Porque está mal hecho? No, no es porque está mal hecho. Porque se ha aplicado el criterio que siempre introducía el SNIP. El SNIP introducía un criterio que decía, debe escogerse la alternativa más económica o más barata que cumpla con el objetivo. Que no significa lo mejor. Que no significa lo óptimo. Así Entonces, es. ¿qué sucede? Por decirte, en la cimentación, ¿no? Tú calculas la probable erosión, etcétera, pero no piloteas, no haces pilotaje, sino simplemente lo pones ahí. Entonces, durante mucho tiempo estuvo bien, pero como los cauces de los ríos se invaden, como los ríos no se limpian, los cauces naturales, en determinado momento Claro. el río va a mucho más velocidad. Mucho más velocidad quiere decir erosión, y por usos y abusos, lo que se construyó, que está en el reglamento, que cumple con todo, no ha sido El caso del suficiente. puente específico, de Castañeda. No, a veces ni hablemos, ¿no? Porque ese visualmente no estaba bien. O sea, no, pero por ejemplo, tienes otros casos. El cruce de la línea 1 del metro tuvo que entrar al cauce del río Rímac, porque si cruzaba de frente se encontraba con la planta térmica de Santa Rosa, no podías quedarse Imposible. sin la planta. Claro. Entonces, no, para no expropiar terreno, se entró al río. Tiene 18 pilares dentro del cauce del río y no le ha pasado nada. Y ha sido la única que Lo ha prácticamente en soportado. determinado momento era la única vía de entrar a San Juan del Lurigancho. ¿Por qué? Cada uno de esos pilares está cimentado sobre pilotes y a 20 metros de profundidad. Entonces, lo que sucede es que hay que hacer una ingeniería distinta en este caso, ¿no? Una ingeniería donde Más ambicioso. le des porque a veces el pasar de la más barata o la más económica a la óptima significa un 5, 6, 7% más, no más. ¿Y tú dirías que No más. hay que aprender del pasado? Porque hay puentes muy antiguos que han resistido ya varios Bueno, años. pero eso sí ya se han pasado, ¿no? Pero es que en ese entonces ya prácticamente no se calculaba. Pero hay que prever un poco de repente de esa manera, yo lo haciéndolo. que creo, sí, ese es un tema de mantenimiento de cauces, evidentemente, evitar que se Nos invadan falta los mucho en el cauces. mantenimiento en el Perú, ¿no? Sí, sí, pero ahora, el cómo lo hacemos, porque esa es la parte Medular. más compleja, medular. Tenemos, como he dicho anteriormente, 1 millón de personas Perjudicadas, afectadas, sí. perjudicadas, ¿no? Entonces, no las puedes tener pues en campamento, tienes que comenzar a moverte, ¿no? La tarea es tan grande que ya hay algunas complicaciones, por ejemplo, que yo veo, ¿no? Ok, ¿quién lo hace? Porque el problema es quién lo hace. Lo hace el gobierno local, si le toca al gobierno local, lo hace el gobierno regional, si le toca, y Poder si no ejecutivo. pueden, el nacional, ¿no? El menú es tan grande de cosas que hay por hacer que eso, por ejemplo, te complicaría una situación óptima. Yo creo que Pablo de la Flor es muy inteligente y debe estar pensando en eso, pero lo primero que tendríamos que aplicar es una economía de escala, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Tenemos afectación en varias regiones, ¿no? Aquí estuve anotando que las más afectadas son Piura, Lambayeque, Anca, Chica y Lima, ¿no? Con varios cientos de millones de dólares, de los 6.400 millones de dólares. Pero además de esas áreas, como área, tenemos también
afectados sectores, ¿no? He hablado de colegios, de centros de salud, de viviendas, de distintas cosas. Entonces tenemos que generar paquetes de obras bien hechas, bien concebidas, con sus márgenes de seguridad para que no vuelva a pasar, en zonas geográficas y en sectores. Porque si vamos a ir obra por obra, no terminamos nunca. Pero ¿no? esa es la solución ideal. Ahora, el tema Entonces, es cómo hacerlo? llegamos, porque Ah. tenemos un problema de facilitación en la normativa, porque acaban de desarmar el proyecto especial de expropiación de predios para temas de iniciativas Eso privadas, es y justamente. claro. Eso es una traba muy grande. La segunda, ¿cómo se van a hacer los procesos? El presidente ha dicho rápido y bien hechos. Para ser rápidos tienes que tener un marco legal que te aparte de la OCE y que te genere que nadie te va a impugnar y que mañana más tarde, 90 días, como decía el presidente, ya está terminado el proceso de la adjudicación y se empiezan las obras. Eso requiere un marco jurídico y no existe. No existe, pero además hay otro problema, ¿no? Yo vengo escuchando que se van a hacer fast track, ¿no? Así es. Pero yo no sé si hay un concepto claro de lo que es un fast track, ¿no? Fast track, la mayoría Vía puede rápida. pensar es vía rápida, voy a correr, Así es. ¿no? Pero aquí el tema clave es, vamos a correr en una cosa tradicional donde tú primero tienes el expediente técnico, que te lo hace una empresa de ingeniería. O llave en mano. Bueno, llave en mano es más complicado. Y después viene el periodo de la construcción. O lo que realmente es el fast track, que se aplica en todo gran proyecto del sector privado, pero que el sector privado tiene su propia normatividad, donde lo que se trata de producir es un traslape entre la ingeniería y la construcción, o sea, entre el expediente técnico en construcción. Tú tienes experiencia, tú has vivido un caso en el Gran Centro de Convenciones. Me estoy sufriendo. Pero en el Gran Centro de Así es. Convenciones y sobre todo en el Banco de la Nación, Exacto. eso se hizo. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos con el plazo acá Vencido. y vencido prácticamente. Entonces, eso implica una ingeniería diferente a la ingeniería convencional. Es una ingeniería que tiene que producir productos Así es. a cómo los requiere la construcción. Absolutamente. Entonces, a veces en el cálculo, por ejemplo, tú dices en ingeniería, tú calculas los edificios de arriba para abajo, pero los construyes de abajo para arriba. Exacto. Entonces, yo tengo que generar los primeros planos de cimentación para que comiencen a trabajar lo que es excavaciones y cimentación, mientras todavía voy desarrollando los planos de lo que falta para arriba, porque tengo que adecuar el diseño de ingeniería o la propia supervisión a las necesidades de la construcción. Pero eso nos lleva... Eso es el verdadero fast track, pero yo no sé si eso lo Sí, eso pueden va a ser, eso lo van a tener que aclarar. Raúl, una pregunta. Entrando un poco al plano económico, un poquito, juntando el tema de la reconstrucción y juntando los proyectos mineros que vienen para el 2018, varios economistas hablan de un crecimiento entre el 3, 4 hasta un 5%. ¿Tú coincides con eso? ¿Crees que se pueda lograr? Tengo que coincidir si es que vamos a ir destrabando en el ritmo si tan se logran lento las metas. como estamos destrabando. No, si estamos destrabando muy lento. Y yo realmente no me explico por qué estamos destrabando muy lento. No, tenemos que meterle mucho dinamismo al destrabe, pero si le metemos dinamismo al destrabe y si aprovechamos de todas estas circunstancias, por ejemplo, de los trabajos de reconstrucción, más lo que viene en los Panamericanos, el sector construcción podría recuperar los ritmos de crecimiento casi de 2 dígitos que ha tenido Para tener más dinamismo en esto, ¿cuáles consideras que son los 3 puntos que tienen que trabajar para darle dinamismo al tema de las obras de infraestructura y de reconstrucción? Destrabe, activar los nuevos proyectos, tanto en el sector minería como en los otros sectores, ¿no? y darle mucho punche a los Panamericanos. Yo creo que eso es un tema, y lo que va a estar alrededor de los Panamericanos, porque no solamente es el tema del trabajo que está haciendo en este momento la COPAL, también, al igual que Pablo de la Flor, creo yo, en muy buenas manos, Carlos. sino también fundamentalmente todos los alrededores que va a generar eso, en la parte de vialidad, en la parte de interconexión pues de las sedes, más lo que es
toda la gente que va a venir para eso. Es toda una logística pues muy, muy especial que también genera movimiento económico. Una pregunta chiquita. Sí. El temor a las adendas. Ahí cada funcionario con lo que ha pasado con el Contralor ya no va a querer firmar. ¿Qué hacemos? Las adendas no son malas. Entonces, a veces sinceran lo que viene a ser el valor de la obra, pero a veces el expediente técnico es tan débil que se presta a temas complicados. ¿Qué piensas tú de las adendas? ¿Son necesarias? Sí, las adendas son necesarias, pero tienen que ser bien supervisadas. Tienen que, o sea, el Estado no está inerme en los temas de supervisión y todo. Fíjate, tiene hasta tres canales, 3 vallas que tienen que ser superadas para garantizar que las cosas se hagan con mucha honestidad, ¿no? Lo primero, una compañía supervisora seria, porque el contratista puede querer muchas cosas, claro. ¿No? Puede querer degradar el proyecto, puede querer sobrepreciarlo, puede querer muchas cosas. Para eso está el supervisor. Claro, la primera valla que tiene que pasar es la supervisión. La segunda valla es el funcionario, porque el supervisor recomienda, observa, etcétera, pero el funcionario es el que tiene que firmar. Exacto. ¿No es cierto? La resolución, el resolutivo. Bueno, él está arriesgándose. Entonces, normalmente él apoya lo que hace su buen supervisor. Y el tercer elemento es el Sistema Nacional de Control, ¿no? O sea que yo no entiendo por qué pasan este tipo de cosas, porque el Estado tiene controles y así es en todas partes del mundo. Las adendas es un sinceramiento, cuando están evidentemente bien hechas, de las cosas que no han sido previstas en los estudios. La ingeniería es muestral, la ingeniería no es precisa. Me es muy difícil opinar sobre algo que no he estado, pero una enseñanza general para los funcionarios, para que no tengan miedo de firmar las adendas, es respetar determinados principios. Un primer principio es tratar de solucionar las cosas dentro del marco del contrato original suscrito. Primera cosa, o sea, si de alguna forma eso se puede no desviar del contrato originalmente suscrito, en buena hora. Van a surgir cosas que no están previstas. Imprevistos, claro. Por ejemplo, te pongo una cosa, nadie se podría imaginar que para el aeropuerto Jorge Chávez iba a necesitar 11 años para liberar los terrenos. Eso no está en el contrato, eso no está previsto. Bueno, estamos pagando el precio. No, pero no está, exacto. Sí. Pero no está en el contrato. Sí, entonces sí es necesario, ahí tienes que negociar una adenda, porque eso no está en el contrato. Pero lo que no puedes hacer, y probablemente eso puede generarte riesgos con el Sistema Nacional de Control, es que te desvíes y aproveches de esa adenda para modificar cosas en el contrato original que te incomoden. Temas de fondo. O temas de fondo que te incomoden y que perjudica al Estado. Ese es otro tema que tienes que tener en mente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, encantado de visitarlo. Ok, pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. A continuación, acompáñenos a nuestro resumen de noticias de la semana gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. Sedapal lanzará Sembramos Agua con 700 proyectos de infraestructura verde. Modernización del puerto de Pisco iniciará en julio con una inversión de $180 millones. Expansión de Toquepala reporta avances de ingeniería al 94%. Proyecto hídrico Arma en Arequipa tiene luz verde y demandará 250 millones de soles. 7 edificios se sumarán a oferta de oficinas premium en San Isidro. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, muy buena entrevista, Carlos, la de Raúl Delgado Sayán. Creo que
como decíamos, hay que traer a los especialistas para hablar y realmente Raúl creo que es uno de los profesionales destacados en el sector que la tiene clara, ¿no? Nunca dejamos de aprender con Raúl, las cosas absolutamente importantes, hay que destrabar, hay que revisar bien. El tema de las adendas es un tema álgido, es un tema que se ha malinterpretado cuando... Se tienen que hacer. Exactamente. Se tienen que cuando hacer. es necesario. Claro, la decía. adenda se ha satanizado. Hoy en día el periodismo en general habla como que si hay una adenda entonces ya es corrupción. No es así. No es así. Si no hay adenda no va a poder haber infraestructura, nadie va a querer firmar nada, ¿no? Lo importante es estas cifras que nos ha dado Jorge, que estamos en franco de crecimiento y eso es lo que tenemos que... Y justamente a través del espacio de Expo Arcon podemos lograr una serie de consensos para avanzar. Así que esperemos que el nuevo ministro Bruno Yufra pueda acompañarnos en Expo Arcon y el mismo presidente de la República Claro, también para claro darle que ese sí. espaldarazo al sector construcción. Deberían estar. Así es, hablando de cosas importantes, por favor Alfredo, adelante, ¿qué información tenemos esta semana? Gracias, Jorge y Carlos. Esta semana queremos recordar que del 5 al 8 de julio se llevará a cabo el evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2017. Su presidente es el ingeniero Ismael Benavides. Se realizarán 8 foros empresariales que forman parte de la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, así como el Club del Constructor, Expo Maquinarias y Expo Constructor. Tome un stand y participe en la rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras. Más información en www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Tenemos que hacer publicidad para nuestras empresas y el mejor lugar, Perú Construye. Te esperamos en Perú Construye, la revista especializada en construcción e infraestructura. Así es. Bien, muchas gracias Carlos por estar con nosotros. No, a ti, Jorge. Y los esperamos tanto en el programa Rumbo Minero como en su programa Perú Construye, todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Gracias.